los objetivos que persigue el modelo relacional, pues es hacer frente a esas inflexibilidades que se veían del modelo jerárquico y del modelo en redes, ¿no? Entonces, haciendo mención también a lo que ya se vio en la clase pasada durante la exposición de los diferentes equipos, veíamos lo que era la arquitectura de tres capas. Y la arquitectura de tres capas hablaba de una capa muy importante, que es la capa física, que es donde se establecen todas las configuraciones específicas de dónde van a recibir los datos físicamente una vez que son enviados a través del motor de base de datos. Entonces, la independencia física lo que nos dice es totalmente transparente para la capa lógica o la capa del concepto, donde resida. Simplemente yo lo voy a direccionar a esa IP o me voy a conectar a ese servicio en específico, pero no me va a afectar en nada que se encuentre ahorita en un servidor con tales características y posteriormente este servidor lo haga más grande o modifique su hardware o capacidades, y la conexión tendría que seguir funcionando sin problema, ¿no? Entonces, generalmente en producción, cuando ya tenemos servicios trabajando, se utiliza mucha infraestructura de tipo virtualizada, entonces se tienden a comprar grandes computadoras con grandes capacidades y a través de software de virtualización, pues no sé, como uno de los más conocidos, VMware, vamos nosotros generando máquinas específicas para que funcionen con base a los requerimientos que se solicite para el proyecto en ese momento. Pero ese proyecto, como puede ir creciendo en el tiempo, pues el mismo hardware puede irse también incrementando según las necesidades, que hardware pues tendría que ver con la parte de almacenamiento físico, conectividad, ancho de banda y todo eso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya esa independencia física y que este servidor donde voy a tener los datos recibiendo, donde se van a almacenar, cambia de alguna manera, no tendría que afectar el siguiente nivel, que es el lógico, y el nivel de más arriba, que sería el de vista. ¿Okay? Entonces, también esta independencia física me permite tener un servidor específico para el almacenamiento físico de los datos y un servidor de analítica específico, un servidor web para que resida toda la parte de vista sobre la cual va a estar interactuando el usuario, ¿no? Entonces, otro objetivo pues es la independencia lógica. Entonces, si ya vimos que no hay una cohesión tan alta con respecto a la parte física con la lógica, en la lógica también buscamos que haya esa independencia con respecto a la vista, ¿no? O sea, que el front-end no dependa rigurosamente de la estructura de la base de datos. ¿A qué voy? Nosotros podemos tener una relación, en este caso esta tabla, para representar a persona, ¿no? Entonces, una relación que se llama persona, que tiene distintos campos. Uno es RFC, nombre, apellido, sexo, estado civil y fecha de nacimiento. Entonces, con ello es con lo que trabaja actualmente este front-end, el cual tiene un formulario de registro de una persona, y cuando le da clic al botón de enviar, se envía a esta estructura y es bien recibida. Ahora, surge la necesidad por alguna parte operativa o por alguna parte gerencial o por alguna parte de la alta dirección que incluya un campo más que sea de ciudad, porque quiero regionalizar a personas, que estas personas pudieran representar un empleado, pudieran representar un cliente, un proveedor, etcétera. Y quiero pues dividir por regiones, porque a lo mejor si tengo muchos de tal ciudad, muchos empleados o muchas personas de tal ciudad, pues eso da margen de que yo pueda abrir una sucursal, supongamos. Entonces, el hecho de que yo aquí agregue un campo más a la estructura, que vendría siendo como, esta es la original y esta vendría siendo la actualizada, agregándole ese campo que me acaban de solicitar, esta interacción no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque estos campos no cambiaron de nombre, solamente agregué uno nuevo. No se le ha comunicado al front-end, por lo tanto todavía no puedo enviar ese dato en específico acá, pero con todo lo anterior puedo seguir funcionando perfectamente, lo que me da tiempo de poder programar esas actualizaciones, no sé, a medianoche, ya cuando no se esté utilizando, hacer los cambios específicos y pruebas para que al siguiente día, cuando lleguen los usuarios, sea totalmente transparente. Ya lo único que aquí vean es un combo box donde observen que hay un campo nuevo que se llama ciudad y que lo voy a tener que estar agregando para ahora sí enviarlo a la nueva estructura. Pero esto me facilitó que no tuviéramos que parar el sistema en producción, o bien que no tuviéramos que obtener un error por haber agregado un campo a la estructura original y que aquí me tronara porque no reconociera a esta relación. Muy bien, de eso se trata la independencia lógica. Otra de las cosas pues es la flexibilidad que me permite, ¿no?, de trabajar de manera independiente la parte del diseño de mi base de datos con sus relaciones, en relaciones que vayan surgiendo de las necesidades observadas, y trabajar también en la adecuación de esa parte frontal que va a interactuar con el usuario, ¿no? Puedo trabajar de manera independiente y ya posteriormente de manera planeada hacer la integración entre ambas y sin tanto desgastes, provocación de errores, etcétera. La uniformidad, dice, la estructura lógica de los datos presentan un aspecto uniforme. En vista de tablas o en la notación matemática de Edward Coe, siempre es la misma estructura, ¿no? Si la vemos en vista de tablas, pues es el nombre de la relación. Se define primero la intención, que vendría siendo el nombre de la relación. En cada una de las columnas pues va el nombre de su atributo o el campo que le define, y para cada campo se espera de manera específica un dominio, ¿no? Entonces aquí es cadena de caracteres, porque vemos que son números y letras. Aquí vemos que son cadena de caracteres también, porque son nombres específicos, apellido paterno. Todo esto es definido por
sus caracteres y vemos que está definida aquí la extensión, ¿no? O los ejemplares de este esquema o intención de relación, que son los datos en concreto, ya cuando se introduce información a la base de datos, en este caso a la relación, y se va registrando de esta manera. Entonces, esto lleva una estructura muy definida, como lo vimos previamente, y también lo mismo si lo hiciéramos en la notación matemática de Darcon, que es el nombre, nuevamente el nombre de la relación, se abren paréntesis, se abren corchetes angulares y va el nombre del campo, dos puntos, el tipo de atributo, que es el dominio, coma, el siguiente campo, dos puntos, su dominio, y así sucesivamente hasta que concluimos. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice que también es sencillo el modelo relacional. Dice, las características anteriores, así como el lenguaje de usuario, son muy sencillos y producen como resultados el modelo relacional para que sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario. Entonces dice, los usuarios ven la base de datos relacional como una colección de tablas. O sea, cada relación es equivalente a una tabla. La estructura fundamental, ¿qué es la estructura fundamental del modelo? Goza de una gran uniformidad, que fue lo que vimos, o sea, se establece siempre bajo el mismo esquema, lo que unido a unos lenguajes no navegables, que ya es el lenguaje SQL, y muy orientados al usuario final, ¿no? Bueno, el lenguaje de consulta específico para base de datos relacionales, pues es SQL, y los lenguajes para la interacción con los datos y esta interacción humano-máquina, pues ya son lenguajes de alto nivel, muy orientados a objetos y a facilitar, a hacerlo más amigable la interacción con el humano, ¿no? Y da como resultado la sencillez de los sistemas relacionales. Muy bien. Entonces, ¿qué es una relación? Pues es el elemento fundamental del modelo relacional. Una relación es equivalente a una tabla. Entonces, de ahí el nombre del modelo relacional, que son todos esos conjuntos de relaciones o tablas que van a conformar nuestra base de datos. Y se puede representar, como dice aquí, en forma de tablas. Entonces, esta parte del nombre de la relación, la definición de sus campos en columnas con un tipo de dato en específico, se le conoce como esquema de la relación o intención. Y a todos los registros generados se le conoce como extensión o ejemplar. Ahora, cuando estas extensiones o cuando estos ejemplares crecen en número de filas, o sea, aquí tenemos 2 filas, a ese número de 2 se le conoce como cardinalidad. Cuando este esquema de relación crece de manera horizontal, es decir, se le agregan más columnas, el número de esa columna, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 columnas, por lo tanto, esta es una relación de grado 5 y de cardinalidad 2. ¿Okay? Entonces, si hubiera otra relación, si hubiera otro registro o otra tupla aquí, serían entonces cardinalidad 3. O sea, así es como se evalúan los grados en este caso. Los grados y las cardinalidades. Entonces vamos a ver unas restricciones clave para ir haciendo nuestros primeros diseños de relaciones con base a contextos específicos, pero hay que tener en consideración estas claves, ¿no? Entonces dice, restricciones relacionales. ¿Qué son las restricciones relacionales? Son reglas o condiciones que se aplican a los datos almacenados en una base de datos relacional para garantizar la integridad, la coherencia y la validez. ¿Ok? Entonces, ¿qué se entiende por integridad? La integridad de los datos se refiere a la exactitud y consistencia de los datos almacenados en la base de datos. Esto implica que los datos son precisos y completos, que no han sido comprometidos por errores, duplicados o corrupciones. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sería la violación de la integridad de datos si se tiene un registro en el que la información de la fecha de nacimiento es inconsistente con la edad calculada a partir de esa fecha. Entonces, si yo tengo una fecha establecida y obtengo un valor específico a la fecha actual, esa operación tendría que ser consistente a través del tiempo con esa fecha. Entonces no va a permanecer estática, sino que conforme a la fecha actual, el cálculo de esa edad con respecto a la fecha de nacimiento pues tendría que ir actualizándose en el tiempo, ¿no? ¿Qué es la coherencia? La coherencia de datos se refiere a la armonía y a la concordancia entre los diferentes conjuntos de datos en la base de datos. Implica que los datos relacionados se mantienen de manera consistente en todas las tablas y relaciones. Es decir, no van a ir cambiando. Algo que se registra no tendría por qué cambiar en el tiempo, a menos de que yo lo actualice o modifique de manera directa, ¿no? O sea, que yo genere esa función. Entonces dice, si existe una relación entre dos tablas mediante una clave foránea, la coherencia de datos se mantiene al asegurarse de que los valores en la tabla principal, clave primaria, estén reflejados de manera precisa en la tabla secundaria. Entonces vamos a ver más adelante cómo podría conservarse esta parte, ¿no? Validez de los datos. Dice, la validez de datos se refiere a la conformidad de los datos con las reglas y restricciones definidas en la base de datos. Esto incluye la aplicación de reglas de integridad referencial, restricciones de clave primaria, restricción de unicidad, cualquier otra regla que garantice que los datos van a mantener su calidad, ¿no? Entonces, si una columna está definida como una clave primaria, la validez de los datos implica que todos los valores en esa columna van a ser únicos y no nulos. Pero para eso vamos a ir viendo estas reglas, ¿no? Estas restricciones. Entonces, vamos a ver esta parte de dominio. Dice, el valor en el campo debe ser atómico, de un solo tipo, por lo que es importante que exista correspondencia entre el atributo y el valor. Es decir, yo tengo definida una relación que se llama persona. Esta relación persona tiene un campo que se llama hobbies. Y este campo debería tener un dominio en específico, es decir, yo no debería poder aceptar esta parte multivaluada o de tener datos de diferente tipo de dominio para la misma columna, ¿no? Para el mismo campo. Entonces aquí yo veo una secuencia numérica de valores numéricos separados de la
de la palabra leer. Entonces, esto ya no cumple con esta restricción de dominio, donde me dice que para cada campo debería de existir una relación entre el atributo y su valor. Sin embargo, esta sí corresponde. Tengo definida mi relación persona, tengo el campo o atributo hobbies, y para este solamente su dominio va a ser de tipo de caracteres, por decir, de una cadena de caracteres. Por lo tanto, la palabra leer es válida, a diferencia de esta que tenía una secuencia de números y la palabra específica que representa un hobby, ¿no? Okay. Luego tenemos otra restricción de relación. Una vez que yo ya tengo definidos mis campos específicos y cada campo le corresponde un dominio, un valor específico, es importante que una relación tenga la definición de que por lo menos un campo de la relación o un atributo de la relación sea establecido como de clave. Es decir, que va a ser un dato que no se va a repetir en toda la extensión de sus ejemplares, es decir, en todos sus registros, que va a ser único. Entonces dice, es una restricción de valor único. Asegura que los valores en una columna sean únicos en toda la relación. Entonces, nuestra llave primaria está determinada por la matrícula, se ha determinado que ese es el campo que debería de ser único. O bien, nosotros como personas físicas tenemos un dato que nos hace únicos en la población en México, que es nuestro CURP o nuestro RFC, ¿no? Y este es el campo que va a evitar que haya duplicidades, por ejemplo. Entonces tengo los demás campos que son campos normales, que solamente van a guardar valores específicos según el dominio establecido, pero además de tener un dominio y un valor establecido, también va a ser único a la tupla o al registro, ¿no? Okay. Luego tengo lo que es integridad de relaciones. Ninguna clave primaria puede contener valores nulos. Si yo establecí que para la relación alumno el campo o atributo matrícula es un campo de tipo clave que aquí lo puedo identificar como clave porque está subrayado, entonces sé que es una llave primaria o un atributo clave o clave primaria, entonces aquí tendría que ir forzosamente un dato del dominio establecido para este campo. De otra manera, si yo establezco null, el motor de base de datos me marcará un error, ¿no? Me va a decir, no puedes mandar valores nulos o vacíos a un campo que ha sido establecido como un valor único. Entonces aquí nos dice que pudiera ser que todos estos los mande null, pero la tupla va a ser representada por el valor que se tenga en este campo o atributo llamado matrícula, que ha sido identificado como llave primaria o clave primaria. ¿Okay? Luego tenemos lo que es integridad referencial. Dice, una tupla que hace referencia a otra o a la misma relación debe referirse a una tupla existente en dicha relación. Entonces tengo a mi relación alumno y tengo otra relación que se llama carrera. Entonces esta relación alumno está definida por su matrícula, nombre 1, nombre 2, apellido paterno, apellido materno y una clave de carrera, donde se establece que su llave primaria es matrícula, por esta parte que está subrayada, y que esta pues no puede tener valores nulos, y que esta tabla alumno, para poder obtener un valor aquí en clave-carrera o CBE-carrera, tendría que existir ese valor en una relación que se llama carrera, ¿no? Entonces, pero ¿qué otra cosa nos dice? Si hay integridad, o yo estoy vinculando a través, aquí en este ámbito, en la relación alumno, este campo se le conoce como campo foráneo, ¿no? O llave foránea. Aquí que está subrayado en la relación carrera se le conoce como llave primaria. Entonces yo estoy tratando de asociar alumno con carrera a través de su llave primaria en carrera, en la relación carrera, y su llave foránea en la relación alumno. Pero ¿qué nos dice? Que si yo hago una referencia de este tipo, ya sea con dos relaciones distintas o con un mismo campo dentro de la misma relación, este valor tiene que existir en donde es su referencia, porque si no existe me va a marcar un error, me va a decir que no puedo agregar un dato que no ha sido dado de alta todavía. Es decir, que en esta relación carrera, este dato es un dato, se identifica como una relación padre o una relación fuente. Entonces los datos que yo pueda capturar aquí tendrían que existir forzosamente acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta asociación? A través de la clave foránea, que es primaria en esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a impedir eliminar un registro si hay registros relacionados con otra relación, o también va a impedir que yo agregue algo aquí que no ha sido previamente agregado acá, ¿ok? En su fuente, en su lugar de origen. Entonces, ¿cómo es correcto? Bueno, entonces, si yo tengo la tabla definida o la relación definida como un catálogo y tengo aquí estas dos extensiones o ejemplares, donde el primer registro, la primera tupla está definida por el valor 1 para el campo que es llave primaria, que es clave carrera, y el segundo campo que es nombre carrera, y dice licenciado en sistemas computacionales. Entonces el segundo ejemplar o el siguiente registro o la siguiente tupla dice que clave carrera está representado por el número 2, entonces el nombre de la carrera está definido por ingeniería en computación. Entonces yo acá, desde mi llave foránea, que está distinguido por estas líneas punteadas o discontinuas, observemos, entre la llave primaria es una línea sólida, una línea continua, y es la manera en la que yo identifico una
llave primaria, una llave clave o una clave primaria, ¿no? De esa manera se le conoce. Y esta es conocida como una clave foránea. Entonces, si existe una clave foránea, es que tiene que haber una relación que va a alimentar esa información a partir de su clave primaria en esa relación fuente, ¿no? Entonces, aquí yo tengo posibilidad de agregarle el valor 1 o agregarle el valor 2. Valores diferentes a 1 y 2 no puedo agregar porque no existen en esta relación. Y eso es lo que hace la integridad referencial. Que tú no puedas eliminar de manera del catálogo o de esta tabla relación fuente, no puedes eliminar de manera indiscriminada sus elementos si es que no lo has eliminado previamente de la tabla que está haciendo, que se está asociando con esta tabla de integridad referencial. Y la otra es, yo no puedo agregar datos que no pertenezcan o que no se encuentren dentro de esta relación a la cual estoy haciendo referencia a través de su llave foránea, no clave foránea. Entonces dice, se hace referencia a otra tupla mediante una clave foránea. Sin embargo, pudiera contener valores nulos también, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero también esta tabla, por ejemplo, se pudiera dar el caso. Sukei tiene definido que va a estudiar ingeniería en computación. Y existe en el catálogo, existe en esta relación, sí, pues lo agrego. Pero pudiera ser el caso contrario, Sukei no tiene definido aún, o sea, va a hacer el pago para realizar el examen de ingreso, pero uno tiene bien decidido si va al 1 o 2. Eso lo va a definir en un curso de identificación de aptitudes o algo así. Entonces puede ser que entonces te doy de alta para darte una matrícula, pero aquí te voy a poner null en espera de saber cuál de los dos carreras quieres estudiar, y ya luego se procede a actualizar. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que son los catálogos de opciones en las bases de datos.